El ambiente en la promesa amanecía cargado de una tensión silenciosa, de esas que no se anuncian con gritos, sino con miradas esquivas y pasos contenidos por los pasillos. Desde primera hora, Curro llevaba esa sensación clavada en el pecho, como si el aire mismo le recordara que su paciencia se había agotado. Había aceptado demasiadas humillaciones, demasiados silencios impuestos en nombre de una promesa que nunca terminaba de cumplirse. Mientras tanto, en las estancias nobles, Alonso repasaba mentalmente cada una de las decisiones que había postergado durante semanas. No era ajeno al malestar de Curro, ni a la sombra cada vez más asfixiante de don Lisandro y de las condiciones impuestas por la corona. Sin embargo, como tantas otras veces, había preferido esperar, confiar en gestiones ajenas y en palabras que sonaban bien, pero que nunca llegaban a concretarse. Curro, por su parte, ya no estaba dispuesto a seguir esperando. El cansancio se le notaba en los gestos, en la forma en que apretaba los puños cada vez que alguien le recordaba su condición de lacayo. Aquella etiqueta no solo le robaba dignidad, sino que le impedía defender lo único que de verdad le importaba, su amor por Ángela. Sabía que, mientras siguiera en esa posición, cualquier intento de enfrentarse a Lorenzo estaba condenado al fracaso. A su vez, Manuel observaba la situación con creciente inquietud. Conocía demasiado bien a su padre para no percibir que algo se estaba cociendo bajo la superficie. Había escuchado las promesas de Leocadia, había confiado, quizá ingenuamente, en que ella movería los hilos necesarios para desbloquear la situación de Curro. Pero cuanto más pasaban los días, más evidente se volvía la verdad. Esas gestiones no existían más allá de las palabras. Precisamente en ese instante, Curro decidió dejar de callar. Se plantó ante Alonso con una firmeza que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo bien. No habló desde la rabia descontrolada, sino desde una determinación serena, fruto de noches sin dormir y de una resignación que ya no estaba dispuesto a aceptar. Quería recuperar su estatus, y lo quería ya, sin más dilaciones ni excusas. Las palabras de Curro resonaron en el despacho como un golpe seco. Alonso intentó responder con calma, apelando una vez más a la prudencia y a los tiempos que imponían las circunstancias externas. Pero algo había cambiado. Curro ya no escuchaba promesas vacías. Cada argumento que sonaba a espera le resultaba una ofensa más, una confirmación de que su sacrificio había sido inútil. Unas horas más tarde, Manuel no pudo seguir guardando silencio. Con la franqueza que siempre lo había caracterizado, enfrentó a su padre con una verdad incómoda. Leocadia no estaba haciendo ninguna gestión real para ayudar a Curro. Aquella afirmación cayó como una losa. Alonso, que había confiado en la palabra de la mujer, sintió cómo se resquebrajaba la última excusa que le quedaba para no actuar. Mientras tanto, lejos de ese enfrentamiento, la figura de Lorenzo seguía moviéndose con la seguridad de quien cree tener la partida ganada. Insistía en retomar los planes de boda, ignorando deliberadamente el estado emocional de Ángela. Para él, los sentimientos eran un obstáculo menor frente a los beneficios de una alianza bien cerrada. Y Ángela, atrapada entre la obediencia y el miedo, se limitaba a sonreír cuando la situación lo exigía, aunque por dentro se sintiera cada vez más frágil. Al cabo de un momento, Alonso comprendió que ya no podía seguir posponiendo la decisión. No solo estaba en juego el futuro de Curro, sino también la autoridad que aún conservaba como cabeza de la familia. Permitir que otros dictaran las reglas dentro de su propia casa comenzaba a resultarle insoportable. Y, en ese silencio cargado de reproches no dichos, empezó a tomar forma una resolución que nadie esperaba. Ese mismo día, los pasillos de la promesa parecían contener la respiración. Curro, sin saberlo aún, estaba a punto de ver cómo su vida daba un giro inesperado. Y aunque la incertidumbre seguía pesando sobre su relación con Ángela y sobre los planes de Lorenzo, algo se había puesto en marcha. Algo que ya no podría detenerse fácilmente, y que marcaría el inicio de una nueva etapa, tan prometedora como peligrosa. Mientras tanto, la llegada del comandante Rivero comenzó a sentirse como una amenaza silenciosa que recorría cada rincón de la finca. Su presencia no solo imponía respeto, sino también un miedo difícil de disimular, especialmente para Manuel, que veía en aquella inspección mucho más que un simple trámite militar. El futuro de su empresa, de años de esfuerzo y sacrificio, pendía ahora de una mirada ajena, fría y meticulosa. El comandante decidió instalarse en el palacio, una elección que alteró por completo el equilibrio cotidiano de la promesa. Su cercanía al hangar no era casual. Quería observar,
preguntar, analizar cada detalle sin intermediarios. Desde el primer momento, quedó claro que no sería fácil engañarlo. Manuel lo sabía, y por eso, junto a Toño y Enora, comenzó a trazar una estrategia tan arriesgada como necesaria para proteger la información más sensible de su proyecto. A su vez, Enora sentía el peso de esa responsabilidad como una losa sobre los hombros. Había trabajado codo a codo con Manuel, conocía cada mejora del motor y también los puntos más vulnerables. La idea de ocultar documentos no le resultaba cómoda, pero entendía que mostrarlo todo equivalía a regalar años de innovación. Entre los tres acordaron ser cautelosos, medir cada palabra y cada gesto ante Rivero, confiando en que su experiencia no alcanzara a detectar las grietas del engaño. Por su parte, Lorenzo no tardó en ver en la llegada del comandante una oportunidad para reforzar su imagen. Con la seguridad que lo caracterizaba, se presentó ante Rivero como un anfitrión impecable y, sin titubear, presentó a Ángela como su prometida. A ella no le quedó más remedio que sostener la farsa, aunque por dentro la angustia le cerrara la garganta. Cada sonrisa forzada era un recordatorio de la jaula en la que se encontraba atrapada. Justo en ese momento, Ángela comprendió hasta qué punto había perdido el control de su propia vida. La mirada evaluadora del comandante, las palabras de Lorenzo, todo contribuía a reforzar una realidad que la asfixiaba. Pensó en Curro, en la distancia que aún los separaba, y en lo injusto que resultaba tener que fingir felicidad cuando lo único que sentía era miedo. Sin embargo, no se permitió fallar. Sabía que cualquier desliz podría empeorar aún más su situación. En otra parte del palacio, Martina lidiaba con una tormenta distinta, pero no menos dolorosa. La frialdad de Adriano la había tomado por sorpresa, dejándola desarmada. Él se negaba a normalizar la relación, a fingir que nada había pasado entre ellos. Cada encuentro estaba cargado de silencios incómodos y miradas que decían mucho más de lo que se atrevían a pronunciar en voz alta. Al mismo tiempo, su reconciliación con Jacobo seguía siendo una herida abierta. Martina intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, de que ese compromiso era la opción más sensata. Pero cada vez que veía a Adriano, el peso de la mentira se volvía insoportable. Sabía que Jacobo percibía su distancia, su falta de entusiasmo, y esa conciencia la llenaba de culpa. Poco después, Jacobo decidió enfrentarla. No lo hizo con reproches directos, sino con una preocupación sincera que desarmó aún más a Martina. Él notaba que no era tan feliz como aparentaba y no entendía qué debía hacer para recuperar su cariño. Desesperado por encontrar respuestas, acudió de nuevo a Adriano, sin imaginar el cansancio que arrastraba el otro por verse siempre en medio de un conflicto que no había buscado. La respuesta de Adriano fue tajante. Estaba harto de ser el punto de fricción entre ambos, de cargar con decisiones ajenas y con sentimientos que no le correspondían gestionar. Le pidió a Jacobo que hablara directamente con su prometida, que dejara de buscar intermediarios. Esa negativa, aunque dura, fue también un acto de honestidad que dejó a Jacobo más solo que nunca frente a sus propias dudas. De vuelta con Martina, la presión se volvió insostenible. Ella no se atrevió a confesar la verdad, ni a admitir que el hombre al que había besado era Adriano. Tampoco quiso reconocer que seguía dudando de su compromiso. En su lugar, eligió una mentira más fácil de sostener. Aseguró que su malestar se debía al poco tiempo que Jacobo pasaba con los bebés, que para ella se habían convertido en el centro de su vida. Jacobo aceptó la explicación, aunque una sombra de inquietud quedó instalada en su mirada. Así, entre secretos, engaños y silencios, la promesa seguía avanzando hacia un punto de quiebre. Cada personaje parecía caminar por un hilo invisible, sin saber que un solo paso en falso podría desencadenar consecuencias irreversibles. Y mientras algunos luchaban por proteger lo que amaban, otros seguían moviendo piezas con la convicción de que el final ya estaba escrito, aunque la realidad estuviera a punto de demostrar lo contrario. Por su parte, Petra no tardó en percibir que algo se movía a sus espaldas. Siempre atenta a los detalles que otros pasaban por alto, acabó descubriendo una verdad incómoda. Jacobo había vendido la joya de Cruz y lo había hecho, precisamente, a Leocadia. La revelación cayó como un jarro de agua fría, no solo por el valor sentimental de la pieza, sino por lo que implicaba aquella transacción en un momento tan delicado. Cuando Petra enfrentó a Jacobo, él se vio obligado a dar explicaciones. Con palabras medidas, intentó justificar su decisión asegurando que el dinero serviría para evitar el cierre del refugio, un proyecto que consideraba justo y necesario.
Aunque su argumento tenía un fondo noble, la desconfianza ya estaba sembrada. Petra no pudo evitar preguntarse cuántos secretos más se estaban intercambiando en silencio dentro de la promesa. Mientras tanto, en la zona de servicio, la tensión entre Carlo y María seguía creciendo de forma alarmante. Las discusiones se habían vuelto habituales, cargadas de reproches y de un miedo que ninguno de los dos sabía gestionar. Pia observaba la situación con preocupación creciente. Sabía que, si aquello estallaba, el secreto del embarazo podría salir a la luz en el peor momento posible, con consecuencias imprevisibles para todos. Decidida a tomar cartas en el asunto, Pia ideó una encerrona que obligara a Carlo y María a enfrentarse sin máscaras. Su intención no era provocar una guerra, sino forzarlos a hablar, a sacar a la superficie aquello que ambos evitaban. Sin embargo, el resultado fue una nueva discusión, más intensa y dolorosa que las anteriores, donde las palabras hirieron más de lo que ninguno estaba dispuesto a admitir. A pesar del desastre aparente, aquella confrontación tuvo un efecto inesperado. En medio del enfado, Carlo y María descubrieron que compartían un mismo miedo, una misma preocupación, el futuro del bebé que esperaban. Por primera vez, dejaron de verse como enemigos y comenzaron a reconocerse como dos personas atrapadas en una situación que los superaba. No era una reconciliación, pero sí un punto de partida. A su vez, Pia no pudo evitar sentir un alivio contenido. Había arriesgado mucho con su plan, pero al menos había logrado crear un vínculo, aunque fuera frágil, entre ambos. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también que ese pequeño punto en común podía ser clave para evitar una tragedia mayor. En paralelo, otro secreto amenazaba con salir a la luz. Teresa y Cristóbal, que hasta entonces habían conseguido mantener su relación en la más estricta discreción, bajaron la guardia en un momento de intimidad. Un gesto, una mirada prolongada, una cercanía que iba más allá de lo profesional, y alguien fue testigo de ello. La sensación de peligro se instaló de inmediato, como un nudo en el estómago imposible de desatar. La posibilidad de ser descubiertos llenó a ambos de una inquietud difícil de disimular. En la promesa, los rumores se propagaban con rapidez, y una relación así podía tener consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino también para la estabilidad del servicio. Cada paso que daban a partir de ese instante estaba cargado de cautela y miedo. Así, entre joyas vendidas, secretos a punto de estallar y relaciones al límite, el equilibrio interno de la finca se volvía cada vez más precario. Nadie parecía darse cuenta de que todas esas tensiones, aparentemente inconexas, estaban convergiendo hacia un mismo punto. Un punto en el que las decisiones tomadas en silencio comenzarían a pasar factura, y donde ya no bastaría con fingir que todo seguía bajo control. Mientras tanto, Curro vivía aquellas horas con una mezcla de inquietud y esperanza contenida. Tras el enfrentamiento con su padre, algo había cambiado en el ambiente, como si los muros del palacio guardaran un secreto que aún no se atrevía a revelarse. Continuaba cumpliendo con sus tareas de lacayo, pero cada gesto le pesaba más que nunca, consciente de que su dignidad estaba en juego y de que ya no podía permitirse retroceder. A su vez, Alonso se movía por la promesa con una determinación silenciosa que no pasaba desapercibida para quienes lo conocían bien. Había tomado una decisión, y aunque todavía no la había hecho pública, esa certeza se reflejaba en su manera de observar a Curro, de escuchar a Manuel y de esquivar las insinuaciones de Leocadia. Por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesto a actuar sin pedir permiso ni esperar la aprobación de nadie. Manuel, testigo de ese cambio, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el paso que su padre estaba a punto de dar no solo afectaría a Curro, sino al equilibrio entero de la familia. Sin embargo, también era consciente de que seguir posponiendo la solución solo alimentaría el poder de Lorenzo y reforzaría la sensación de injusticia que ya se había instalado en la casa. Precisamente en ese instante, la figura de Lorenzo reapareció con su habitual seguridad. Continuaba hablando de la boda como si nada pudiera interponerse en sus planes, ignorando deliberadamente las señales de alarma que le llegaban desde todos los frentes. Su obstinación no hacía sino aumentar la tensión, y Ángela, obligada a seguirle el juego, comenzaba a sentir que cada día que pasaba perdía un poco más de sí misma. Leocadia, por su parte, percibió que algo se le escapaba de las manos. Había confiado en ganar tiempo, en mantener a Alonso a la espera mientras reorganizaba sus propias estrategias. Pero las palabras de Manuel habían sembrado la duda,
y ahora temía que su falta de acción quedara al descubierto. Aún así, insistió en pedir paciencia, convencida de que todavía podía reconducir la situación a su favor. Al caer la tarde, la tensión alcanzó un punto difícil de sostener. Los preparativos para la cena reunían a la familia en un mismo espacio, un escenario perfecto para que estallaran las verdades largamente contenidas. Curro acudió con el corazón acelerado, sin saber que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su destino de manera irreversible. Durante la cena, el silencio pesaba más que cualquier conversación. Cada mirada parecía medir la reacción del otro, cada gesto estaba cargado de un significado oculto. Alonso, tras unos segundos que se hicieron eternos, decidió romper esa calma engañosa. Su voz, firme y serena, anunció que había tomado una determinación definitiva respecto a la situación de Curro. La noticia cayó como un rayo. Alonso declaró que Curro dejaría de ser lacayo y pasaría a convertirse en su secretario personal. Las palabras resonaron en la sala con una fuerza inesperada, dejando a todos sin aliento. Curro, completamente sorprendido, tardó unos instantes en asimilar lo que acababa de oír. Sus días de humillación, de espera y de silencio llegaban, por fin, a su fin. El impacto fue inmediato. Algunos intentaron disimular su desconcierto, otros no pudieron ocultar su incomodidad. Para Curro, aquel anuncio no solo suponía un cambio de funciones, sino la recuperación de una identidad que le había sido arrebatada. Y mientras la cena continuaba bajo una tensión renovada, quedaba claro que nada volvería a ser igual en la promesa a partir de ese momento. La conmoción provocada por el anuncio de Alonso no se disipó con facilidad. Incluso cuando la cena avanzó y los platos fueron retirados, la noticia seguía flotando en el ambiente como una verdad imposible de ignorar. Curro permanecía en silencio, con la mirada fija en la mesa, intentando ordenar un torbellino de emociones que se mezclaban sin pedir permiso. Alivio, incredulidad, una alegría contenida que no se atrevía todavía a celebrar. A su alrededor, las reacciones eran tan diversas como reveladoras. Lorenzo, aunque se esforzaba por mantener la compostura, no podía ocultar del todo su desagrado. Aquella decisión trastocaba el equilibrio que él había dado por sentado, debilitando la posición desde la que había intentado imponer sus planes. La idea de que Curro recuperara una voz propia dentro de la casa lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Leocadia, por su parte, se vio obligada a recomponer rápidamente su gesto. Sabía que aquella resolución dejaba al descubierto su inacción, y que Alonso había decidido actuar precisamente porque había dejado de confiar en sus promesas. Aunque intentó mostrarse conciliadora, en su interior comenzaba a asumir que había perdido una baza importante en el juego que llevaba tiempo manejando. Curro, poco a poco, empezó a comprender el alcance real de lo que acababa de suceder. Ya no tendría que bajar la cabeza ni limitarse a obedecer en silencio. El nuevo puesto no solo le devolvía dignidad, sino también la posibilidad de influir, de participar en las decisiones y, sobre todo, de proteger a Ángela desde una posición menos vulnerable. Aquel pensamiento le dio fuerzas, aunque sabía que el camino que se abría ante él estaría lejos de ser sencillo. Unas horas más tarde, ya lejos del comedor, Manuel se acercó a Curro con una sinceridad desarmante. No necesitó grandes discursos para transmitirle su apoyo. Bastó una mirada cómplice para que Curro entendiera que no estaba solo, que ese cambio era también una forma de justicia largamente postergada. La gratitud que sintió en ese momento fue tan profunda como silenciosa. Mientras tanto, Ángela recibía la noticia con una mezcla de sorpresa y esperanza. Saber que Curro dejaba atrás su condición de lacayo le devolvía una ilusión que creía perdida. Sin embargo, el miedo seguía ahí, recordándole que Lorenzo no renunciaría fácilmente a sus planes. Aquella pequeña victoria era importante, sí, pero también podía desencadenar nuevas reacciones imprevisibles. En los pasillos de la promesa, los murmullos comenzaron a multiplicarse. El cambio de estatus de Curro no pasaba desapercibido para nadie, y cada comentario añadía una capa más de tensión a una casa ya cargada de secretos. Algunos lo veían como un acto de valentía de Alonso, otros como una provocación innecesaria. Lo cierto es que la decisión había removido cimientos que llevaban demasiado tiempo aparentando estabilidad. Así, entre expectativas renovadas y temores latentes, la noche avanzó dejando claro que aquella cena había marcado un antes y un después. Curro había dado el primer paso para recuperar su lugar, pero el precio de esa recuperación todavía estaba por descubrirse. Y en la promesa,
donde cada avance suele traer consigo una nueva amenaza, el futuro se presentaba tan prometedor como incierto. Poco después, cuando la casa comenzó a sumirse en un silencio engañoso, Curro se encontró a solas con la magnitud de lo ocurrido. El eco del anuncio de Alonso seguía resonando en su mente, no como un triunfo ruidoso, sino como una puerta que se abría con cautela. Sabía que dejar de ser lacayo no borraba de un plumazo los desprecios acumulados, pero le devolvía algo esencial: la posibilidad de mirarse al espejo sin vergüenza. A su vez, Alonso pasó aquella noche revisando papeles y decisiones que había evitado durante demasiado tiempo. Nombrar a Curro como secretario no era solo un gesto hacia su hijo, sino también una declaración de intenciones frente a quienes habían intentado controlar su vida y su casa. Sentía el peso de la responsabilidad, consciente de que aquel paso podía provocar reacciones adversas, especialmente por parte de Lorenzo, cuya ambición no conocía límites. Precisamente Lorenzo, incapaz de aceptar el golpe sin responder, comenzó a replantear sus movimientos. Aunque exteriormente se mostraba sereno, por dentro hervía de rabia. El ascenso de Curro debilitaba su autoridad moral y amenazaba con desbaratar la boda que tanto empeño había puesto en organizar. No estaba dispuesto a ceder terreno tan fácilmente, y en su mente ya se gestaban nuevas estrategias para recuperar el control. Mientras tanto, Ángela vivía una noche de insomnio, atrapada entre la esperanza y el miedo. La nueva posición de Curro le daba fuerzas, pero también la hacía temer una represalia aún mayor. Conocía demasiado bien a su prometido para creer que aceptaría aquella situación sin reaccionar. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro distinto, aunque fuera solo por unos instantes robados a la angustia. En otro rincón de la promesa, Martina seguía lidiando con su propia mentira. La explicación que había dado a Jacobo no lograba tranquilizarla, y el silencio de Adriano pesaba como una condena. Sentía que cada secreto acumulado la acercaba a un punto de no retorno, pero todavía no encontraba la valentía necesaria para romper con todo. Esa sensación de estar atrapada comenzaba a reflejarse en cada gesto, en cada palabra medida. Por su parte, Pía permanecía alerta, consciente de que los conflictos no resueltos siempre encontraban la forma de estallar. La tregua momentánea entre Carlo y María le parecía frágil, sostenida por un miedo compartido más que por un verdadero entendimiento. Sabía que el bienestar del bebé dependía de que ambos encontraran un equilibrio, y temía que cualquier nueva sacudida en la casa pudiera romperlo. Así, al filo de la madrugada, la promesa se mostraba más vulnerable que nunca. Bajo la apariencia de calma, se acumulaban resentimientos, deseos y temores que aguardaban el momento oportuno para salir a la luz. El ascenso de Curro había cambiado las reglas del juego, pero también había encendido nuevas mechas. Y aunque algunos creían haber ganado una batalla, todos intuían que la guerra aún estaba lejos de terminar. Unas horas más tarde, cuando el amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente entre los ventanales de la promesa, la sensación de cambio ya era imposible de ignorar. No se trataba de un giro brusco ni de una victoria celebrada a gritos, sino de algo más profundo, casi subterráneo. Curro caminaba por los pasillos con una postura distinta, todavía prudente, pero ya no encorvada. Cada paso era una confirmación silenciosa de que su lugar en aquella casa había empezado a transformarse. A su vez, el nuevo rol que Alonso le había otorgado no tardó en mostrar su verdadero alcance. Convertirse en secretario personal significaba acceder a conversaciones, decisiones y espacios que hasta entonces le habían estado vedados. Curro lo comprendía bien. Aquel nombramiento no era solo simbólico, era una herramienta. Una oportunidad para observar, para aprender y, llegado el momento, para intervenir. Por primera vez, sentía que no estaba condenado a reaccionar siempre desde la desventaja. Manuel, atento a cada movimiento, percibió esa evolución con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que la presencia de Curro en una posición más cercana a su padre podía convertirse en un factor decisivo, tanto para frenar a Lorenzo como para equilibrar el peso de Leocadia. Sin embargo, también intuía que esa cercanía expondría a Curro a nuevas presiones, más sutiles y peligrosas que las humillaciones abiertas que había sufrido como lacayo. Mientras tanto, Lorenzo observaba desde la distancia, midiendo el terreno con una frialdad calculada. El ascenso de Curro no había hecho más que reforzar su convicción de que debía actuar con mayor determinación. Sus planes de boda con Ángela seguían en pie, pero ahora sentía la urgencia de acelerarlos,
de cerrar filas antes de que la influencia de Curro creciera lo suficiente como para ponerlos en riesgo. Aquella prisa, sin embargo, podía convertirse en su mayor debilidad. Ángela, atrapada entre esas fuerzas opuestas, vivía el cambio con una emoción contenida. Ver a Curro recuperar parte de su dignidad le devolvía la esperanza, pero también le recordaba que cada avance podía provocar una reacción violenta por parte de Lorenzo. Aún así, algo en su interior empezaba a fortalecerse, tal vez porque, por primera vez, no se sentía completamente sola en su lucha. En los márgenes de esta transformación, el resto de la promesa seguía acumulando tensiones que amenazaban con cruzarse en cualquier momento. El secreto de Teresa y Cristóbal pesaba más tras haber sido observados. La frágil tregua entre Carlo y María dependía de un equilibrio emocional inestable, y la mentira de Martina comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de su propia culpa. Todo parecía avanzar hacia un punto de colisión inevitable. Así, el capítulo se cerraba con una certeza inquietante. El cambio de estatus de Curro no era un final, sino un comienzo. Una pieza clave acababa de moverse en el tablero de la promesa, alterando posiciones que parecían inamovibles. Y aunque para algunos ese movimiento representaba una oportunidad de redención, para otros era una amenaza directa. Lo único indiscutible era que, a partir de ahora, cada decisión tendría consecuencias más profundas, y que el equilibrio de la casa pendía de hilos cada vez más frágiles.